En la primera sesión del curso presentamos el concepto de grupo psicológico y nos planteamos dos grandes dimensiones para el análisis de la grupalidad. Una estructural o categorial, con distintos elementos de estructura, y otra dinámica. En la dimensión que llamamos dinámica, podremos distinguir la división de tres niveles de análisis. El nivel de los procesos personales, el del proceso grupal, relacional y el proceso grupal colectivo, a lo que llamamos análisis multinivel. En esta sesión particularmente haremos más referencia a lo que es el proceso personal dentro de los grupos. En esta presentación vamos a referirnos a un modelo teórico que nos acerca a la comprensión del proceso personal o nivel personal de los grupos, es decir, a lo que sucede con cada uno de nosotros, con cada una de las personas, cuando experimentan la grupalidad. Esta teoría es la llamada teoría de la orientación fundamental de las relaciones interpersonales, que se presentan con sus siglas en inglés como el modelo FIRO, fundado por William Schutz. Schutz fue cofundador de la Escuela de Salem, en California, de orientación humanística, la tercera escuela que estuvimos viendo en nuestra breve historia sobre la dinámica de grupos. En ella se propone que la experiencia grupal se da desde una cultura del encuentro con uno mismo a partir del encuentro con el otro. Por ello también se llama la escuela del crecimiento personal. En este modelo se establece que dicho proceso personal está guiado por ciertas necesidades fundamentales que se refieren a la relación con los otros y con la situación grupal. Se trata de necesidades en tanto que las necesidades, por definición, son vivencias que inevitablemente nos llevan a un comportamiento que busca su satisfacción. Y ese es el principal elemento motivador y dinamizador de las personas en un grupo. El autor plantea que estas necesidades se activan ante la presencia de los demás y van surgiendo en una secuencia ordenada, haciendo de esto un proceso. Esto quiere decir que se originan en la interacción con los otros y que buscan su satisfacción en la relación con esos otros. Es decir, la interacción adquiere un significado personal cuando logra satisfacerse en el vínculo. Por eso es que vamos a hablar de necesidades interpersonales, aunque nos estemos refiriendo a una fuerza intrapsíquica. En este proceso secuencial, las personas buscan satisfacer tres necesidades interpersonales: la inclusión, el poder o control y el afecto o franqueza. Siempre en contacto y en relación con el otro, siendo el grupo el escenario donde se gestan las relaciones interpersonales y satisfacen en su expresión de necesidad. Como presentación breve de todo el proceso, las personas transitaríamos en principio por una necesidad de inclusión que hace referencia a los sentimientos de aceptación o de rechazo que nos hacen sentir parte del grupo, para pasar luego a una necesidad de poder o control que tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento y de las capacidades propias por parte de uno mismo y de los demás, para finalmente alcanzar el afecto o la franqueza, que refiere a la necesidad de cercanía, de confianza y de apertura hacia los demás y hacia el grupo. La inclusión para Schutz es la primera fase de la secuencia del proceso personal que nace a partir de la experiencia de interacción con otros. Esto significa la búsqueda de sentirnos parte de algo. Para lograr nuestra existencia fue necesario
que otro nos incluyera en su vida. Y esto lo decimos literalmente. Al momento de nacer, el ser humano establece las primeras experiencias de interacción con los otros que lo hace un ser autónomo, pero al mismo tiempo nos hace nacer a la grupalidad humana, psicológica y socialmente. Es a través de los grupos y particularmente de la familia que empezamos a cubrir nuestra necesidad básica de inclusión. Y estas experiencias se presentan como una matriz de cómo nosotros nos vamos a ir integrando a los grupos a lo largo de nuestra vida. Esto se dará en cada una de las fases del proceso personal. William Schutz define la inclusión como la necesidad de establecer y mantener una relación satisfactoria basada en la interacción. Al hablar de inclusión, hacemos alusión a sentirse significativo. Cuando hablamos de una relación satisfactoria, nos referimos a un estado psicológico en el que el sujeto se siente cómodo. Y esto se va a originar en el contacto con los otros, que nos permite registrarlos y ser registrados por ellos. Es por eso que acompañar a un grupo en esta fase del proceso personal implica generar las oportunidades, las posibilidades para que se dé el registro entre cada uno de los integrantes del grupo. Y eso lo hacemos a través de intervenciones como son las técnicas de integración, las técnicas de presentación, las técnicas rompehielo. Vamos a establecer algunas características que presenta esta necesidad básica y cómo podemos detectarla. El autor para cada necesidad plantea que la persona experimenta un cuestionamiento que podríamos llamar existencial, psicológico, vivencial. En torno a la inclusión, la pregunta es si estoy adentro o fuera, si soy parte de este grupo o no, si cumpliré con sus requisitos o criterios de inclusión o no. La búsqueda de la respuesta la irá estableciendo a partir de los contactos y experiencias de interacción con los otros. Esta búsqueda se establece de una forma pasiva y una activa para ser parte de ese algo. Se presenta como un continuo, dicotómico y contradictorio que va desde originar activamente el contacto con los otros para registrar y ser registrado, hasta esperar pasivamente que sean los otros los que busquen este contacto. Me considero activo cuando hago esfuerzos por incluir a los otros en mis actividades, escuchando y activando mis sentidos, aunque externamente no exista un comportamiento que llame la atención. Unirme al grupo para participar de las actividades o unirme al grupo por ser uno más. Desde el punto de vista del comportamiento pasivo, quiero que los otros me incluyan en sus actividades, que me inviten a pertenecer. Y también, contradictoriamente, puede ser un comportamiento pasivo, de esperar, o uno más activo, que es el de llamar la atención para que sepan que estoy aquí. Estando en las primeras etapas de la vida grupal y de la vida personal dentro del grupo, este cuestionamiento lleva a una problemática que permite establecer si esas relaciones grupales establecen un vínculo de compromiso con el grupo y con los demás. Por un lado, este compromiso implica incluir a los otros en mi vida y que los otros me incluyan en la suya. Y por otro lado, es el temor a que este compromiso lleve a la pérdida de individualidad. William Jude plantea una interesante tipología comportamental que
siempre ligado a la historia de cada persona, podemos detectar dentro de los grupos. Por un lado, las personas hipersociales son las que tienden a la extraversión, buscan incesantemente el trato con los demás y quieren que la busquen a ella. Tienen, de alguna manera, cierto miedo a pasar inadvertidas. En cambio, las personas que tienen muy poca inclusión son las personas subsociales, que tienden a ser introvertidas y a apartarse. Desean conscientemente mantener esta distancia entre ella y los demás, e insisten en no querer mezclarse con la gente y perder la intimidad. En ambos casos, el problema consistiría en ese temor a la pérdida de individualidad. Los que podríamos llamar sociales son aquellos individuos que han resuelto en sus experiencias primarias de grupo el problema de la inclusión. La interacción con los demás no le ofrece ninguna dificultad. Se sienten cómodos cuando están con gente o sin ella. Pueden tener mucha o poca participación en un grupo sin que ello genere en él ansiedad. Y es capaz de comprometerse intensamente con ciertos grupos o verse involucrado en ellos, pero también renunciará a comprometerse si esto es lo mejor para él. Desde el punto de vista institucional, para ser parte de un grupo hay que estar registrado. Así pasa en los grupos educativos, tanto como en cualquier sustrato de la sociedad. Sin embargo, el registro como vivencia grupal psicológica implica algo diferente, aunque estos niveles no son ajenos unos a los otros. En el proceso personal, o este nivel de análisis que estamos profundizando, el registro se da a través de los sentidos, para ser parte del mundo del otro y que el otro sea parte del mío. Se agudizan la vista, el oído, el olfato, y al mismo tiempo se reprime el gusto como forma también de expresar cómo las experiencias, las primeras experiencias de registro que hemos tenido, afectan la manera en que lo vamos haciendo en las nuevas experiencias. Asimismo, aquellas personas que tienen más a flor de piel la necesidad de inclusión, son más receptivas al contacto o al tacto como sentido. Activar los sentidos implica funcionalmente la respiración, siendo el comportamiento observable más explícito cuando se dan los primeros pasos en la vida grupal por parte de la persona. Es a partir de la respiración o a través de la respiración que activamos los sentidos para poder hacer aquellos registros. En este sentido es que se aplican al principio algunas técnicas que tienen que ver con esto, con apropiarse del lugar, del ambiente. Lo primero que hacemos es respirar profundo, respirar el ambiente, y en el ambiente poder respirar a los otros, y que los otros me respiren a mí. Este será también un dato para decidir si me quedo en ese ambiente o no lo hago, si me comprometo o no me comprometo con esta experiencia nueva. El autor insiste que en lo corporal, además de la implicancia de los sentidos y sus órganos y la respiración, dice que es algo de adentro, algo que está ligado al aparato digestivo, es algo entrañable, visceral. Sentirse parte del grupo o sentirse un sapo de otro pozo no pasa por lo racional. Se trata de una sensación interna, muy auténtica, pero difícil de verbalizar. Por eso solemos decir que los excluidos no protestan,
no experimentan la voz, y eso es lo más dramático de la exclusión, y particularmente de quien la experimenta. Por tanto, ser parte, ser uno más, puede implicar la fantasía de la pérdida de individualidad, como explicamos anteriormente. Finalmente, para dar un cierre a esta presentación de la necesidad básica de inclusión, vamos a establecer una relación con un autor, un psicomotricista argentino llamado Daniel Kalmels, que hace referencia a los miedos básicos de las personas o del niño y cómo a través de los juegos de crianza va superando esos miedos básicos. Hacemos referencia a esto porque los juegos de crianza tienen mucho que ver con la vivencia personal y la vivencia particular de la interacción con otros, con otras personas que son personas de su confianza. En este sentido, nosotros hablamos de que se cumple con la necesidad de inclusión, se satisface la necesidad de inclusión cuando puedo experimentar en él un grupo de refugio. Vivir la inclusión permite satisfacer otras necesidades, como son la pertenencia y particularmente la de seguridad. El grupo como refugio es el lugar desde donde el cual puedo partir y al cual puedo volver. Kalmels habla de un primer miedo, que es la pérdida precisamente del refugio en el momento del nacer, ese lugar de seguridad que es el vientre materno. Y cuando con el niño se empiezan a jugar los primeros juegos de persecución, son aquellos que permiten que el niño juegue o vaya hacia la vida arriesgando salirse del lugar de confort que le genere estar con el otro sabiendo que el grupo va a estar ahí de todas maneras. Es decir, puedo salir hacia afuera en la medida que tengo la seguridad que el grupo va a estar ahí cuando yo vuelva. Algo similar, como podemos para analizar este punto, es pensar en nuestro refugio, en nuestra casa. ¿Sí? Nosotros podemos salir de nuestra casa, ¿no?, con la expectativa de que cuando volvamos esa casa va a estar ahí. Pero la casa no es solamente el lugar a donde voy a dormir, sino también el lugar que me va a recepcionar, el lugar que está ligado a mi vida de relación con otros, a mi familia, a mi grupo. En ese sentido, nosotros vimos cómo la inclusión responde a esta necesidad también básica de seguridad personal, ver al grupo como un refugio. La inclusión impone sobre la persona ciertos deberes y derechos por la pertenencia al grupo, y a su vez engendra vagos sentimientos de pérdida de autonomía. Que como decíamos, esto no es uniforme para todos los vivimos de una manera diferente. Una vez solucionada la primera pregunta de estar dentro o fuera del grupo, tiene lugar la puesta en juego de las esferas de poder o del control en la medida de que medimos el nivel de influencia que tiene cada uno dentro del grupo para la toma de decisiones. Schutz define la necesidad de control o de poder como la necesidad de establecer y mantener una relación satisfactoria teniendo en cuenta aspectos relacionados al poder y al control. Trata de la necesidad de sentirnos competentes, responsables, valorados y poseedores de cualidades que nos hacen especiales ante el grupo. Esta relación satisfactoria implica que la persona se siente cómoda en alguna parte entre el ser reconocido como influyente, capaz de controlar a los otros a partir de sus competencias y capacidades, y el ser capaz de reconocer la influencia que los demás tienen sobre él mismo y sobre el grupo. En esta segunda fase,
la pregunta existencial o psicológica que nos hacemos dentro del grupo es estar arriba o abajo, justamente cómo se distribuye el poder y en qué lugar me ocupo. Las experiencias de reconocimiento implican que en este segundo momento hay que situarse en una jerarquía invisible de poder que existe en el grupo, que va más allá de las jerarquías institucionalizadas. Responder a esta pregunta supone llegar a conocer cuál es el lugar de acción que ocupa cada uno en la vida del grupo. También aquí se nos plantea un continuo de comportamientos en una forma pasiva y una forma activa de vivir esta necesidad, que dependan de mí o depender de los otros. Desde lo activo se expresa el deseo de tener autoridad, que los demás dependan de mí, ser influyente y por lo tanto tener el dominio. Y por la parte pasiva se da la necesidad de ser controlado, de reconocer a los otros y quedar exento de responsabilidad. La preocupación por la propia capacidad implica también preocuparnos hasta qué punto puedo hacerme cargo de la misma, ya que todo poder implica una gran responsabilidad, y más cuando es adjudicado por los otros. Es por eso que consideramos como una característica central el saber en qué grado estoy dispuesto a asumir una capacidad partiendo del reconocimiento de la misma. William Shute también realiza una tipificación de comportamientos que permiten establecer distintos tipos de reacciones ante esta necesidad de poder o de control. Por un lado, el comportamiento de los autócratas, que son personas que tienden a dominar, a imponer, buscan vencer en las discusiones, asumen la responsabilidad por la posición de poder que les brinda el reconocimiento y no tanto por el servicio que pueda brindar. Como veremos, su ansiedad principal es sentirse desvalido, sentirse incompetente, algo que podría venir de la necesidad anterior de esa vivencia de pérdida de autonomía, que se recupera a través de la imposición. Los abdícratas son personas con pocos deseos de control. Es aquella que tiende a la sumisión y a la abdicación del poder y de la responsabilidad en la conducta interpersonal. Se inclinan hacia una posición subordinada, en la que no tendrán que asumir responsabilidad por las decisiones tomadas, ya que es otro quien se hace cargo. Como en el caso anterior, también la ansiedad acá es un sentimiento de poca valoración hacia sí mismo, en el sentido de que no muestro mis características por el temor a que las mismas no sean reconocidas. Para quienes hayan resuelto satisfactoriamente durante sus primeras experiencias estas relaciones en las esferas del control y del poder, este último, el poder, no les ofrece ningún tipo de problemas. Se sentirán cómodos impartiendo órdenes o no impartiéndolas, cumpliéndolas o no. De esta manera nosotros le llamamos a este tipo de comportamientos interdependientes, que son capaces tanto de controlar como de ser controlados, de depender de otros como ejercer el poder para que alguien dependa de sí mismos. No se trata de un punto de equilibrio, sino más bien de un balance al asumir la responsabilidad y dejar que otros lo hagan según las capacidades de cada uno. Como veremos más adelante, esta
lucha por el poder implica ciertamente conflictos. Y es a partir de esos conflictos es que se pueden manifestar las capacidades y el grupo es capaz de establecer roles según esas mismas capacidades, trascendiendo a los roles impuestos a nivel institucional. Como vimos en la fase anterior de inclusión, también el poder y control está asociado a ciertos concomitantes corporales. Estos concomitantes corporales de la conducta de control comienzan con el control muscular a través de la contracción y a través de la actividad intelectual y racional. En lo corporal se expresa en el sistema muscular la necesidad de poder o control, aunque se trata de algo cerebral y racional. El control intelectual y racional domina los comportamientos del cuerpo y de la persona dentro del grupo. Cuando en esta experiencia, cuando se experimenta esta fase, decimos que cuando un grupo, un cuerpo, está poco controlado, se trata de que está desorganizado. Y cuando está controlado excesivamente, está rigidizado. Haciendo la analogía con el cuerpo y el grupo, podemos hablar de desorganización o rigidez, tanto en los comportamientos como en las tomas de decisiones. En este sentido, la búsqueda es de la centración y el equilibrio, la búsqueda de un balance entre el ser controlado y controlar. Se trata de valer para algo, ser útil y competente. Esto también implica competir con el otro, pero resulta enriquecedor al mismo tiempo que fuente de conflicto. La interacción fundamental durante esta necesidad de poder es el enfrentamiento. Nosotros agregamos que la consecuencia resultante a partir del conflicto es el enriquecimiento de las personas y del grupo en las diferencias. Volviendo, como hicimos también en la fase anterior, la analogía que encontramos con las teorías de psicomotricita Calmels, encontramos al grupo como un grupo de identidad. El miedo a la pérdida de identidad por la falta de referencias o de referentes tiene como característica que en la medida que superamos la necesidad de control, tiene como producto que las personas se pueden encontrar con sus cualidades, sus características, capacidades, que le dan poder y autonomía a partir del reconocimiento de los otros. Precisamente, este autor hace referencia al miedo básico de la pérdida de identidad, como pérdida de referencia en el otro, tanto para depender de él como para que dependan de mí. Implican los juegos de crianza llamados juegos de ocultamiento, donde la clave está en que alguien me está buscando, alguien me quiere encontrar. Lo paradójico es que nos ocultamos convenientemente para que nos puedan encontrar. Damos señales de quiénes somos, sin que pierda la gracia la búsqueda del otro. En el grupo se descubren mis capacidades, en el grupo me descubro. Allí mismo me encuentro con las capacidades de los demás y descubro a los demás. Por eso, buscar y encontrar al otro en mi vida y él en la suya. La transparencia de los descubrimientos realizados en la fase de control permite abordar las vivencias de afecto en la persona, implicando la apertura, la franqueza y la confianza hacia los otros. Judd la define como la necesidad de establecer y mantener un nivel satisfactorio de relacionamiento basándose en el amor y en el afecto. Es la necesidad de sentirse querido y respetado.
La pregunta que nos hacemos acá es, ¿qué tan cerca o lejos estamos de los demás? El afecto relaciona a cada uno con los demás personas individuales del grupo. Todas las personas tienen la necesidad de dar y recibir afecto, pero no está claro de quién y en qué grado lo voy a recibir. También podemos encontrar las formas pasivas y activas de vivenciar esta necesidad o esta fase. Somos activos cuando se hace aquellas personas que hacen el esfuerzo por acercarse a los demás y estar próximos a ellos. Expreso mis sentimientos amistosos y cercanos e intento llegar a lo personal e íntimo en mis relaciones. Me muestro pasivo cuando quiero que otros expresen sus sentimientos, afectos y amistades respecto de mí y que se me acerquen aunque yo haga poco por lograrlo. Se da una apertura a lo personal y lo humano, posibilitando la expresión de los afectos. La conducta afectiva se refiere a las emociones personales íntimas. En este sentido, se trata de una relación diádica, lo que quiere decir que puede producirse en un momento dado entre dos personas. Eso hace la diferencia de las otras dos fases de la inclusión y de poder, donde esta relación diádica no es necesaria, sino más bien es con el grupo, tanto el registro como el reconocimiento. Acá lo que importa no es qué me reconocen o si me registran o no, sino más bien quién lo hace. En este momento final del proceso personal en la relación grupal, es que nos damos cuenta que para que la relación prosiga deben crearse lazos afectivos, para crear un vínculo duradero y también lazos afectivos para saber despedirse. El otro es importante para mí y yo soy importante para el otro. También, en esta fase, William Shute establece algunos subtipos personales. Los comportamientos de tipo hiperpersonal son aquellos que tratan de acercarse a los demás en demasía a los otros. Desea claramente establecer lazos de intimidad, muchas veces sin haber pasado o transitado por las etapas anteriores de inclusión y de control. El sentimiento inconsciente que los mueve a este tipo de comportamientos o este tipo de personas es experiencias afectivas fracasadas durante sus primeras experiencias y siempre está probando tener nuevas y mejores experiencias, donde el caer simpático es sumamente importante para él, con el anhelo de aliviar la angustia que le provoca el continuo rechazo o indiferencia de los demás que percibe. Sus técnicas más sutiles son la manipulación y el ser posesivo. Procura absorber por completo a los amigos y los castiga, de manera también sutil, ante cualquier tentativa de estos por establecer otras amistades. El tipo subpersonal es el que tiende a evitar el estrechar lazos con los demás. Mantiene sus relaciones en un plano de lo distante y lo superficial. Nunca se siente tan cómodo cuando los demás hacen todos lo mismo. Desea conscientemente conservar esta distancia emocional con mucha frecuencia y expresa su deseo de no verse afectivamente involucrado. Tiene el temor a que nadie lo quiera, que los demás no gusten de él, de ser antipático,
de ser considerado el malo. Las técnicas que utiliza el individuo subpersonal es la evitación de la proximidad o el involucramiento afectivo, hasta el punto de mostrarse hostil. Y otra de las técnicas consiste en tener relaciones superficiales de amistad con todos. Obviamente que ambas, la del hiperpersonal y el subpersonal, son respuestas extremas motivadas por una gran necesidad de afecto. Cuando el individuo resolvió satisfactoriamente sus relaciones afectivas durante sus primeras experiencias, el contacto emocional íntimo con otras personas no plantea problema alguno. Se siente tan cómodo en esa relación de esa índole como en la que exige tomar distancia a nivel emocional. Llamamos a estos los tipos personales. Es capaz de ofrecer un afecto auténtico. Nos damos cuenta de que se está viviendo o se está vivenciando esta relación de afecto o de franqueza en el grupo, no cuando desaparecen las críticas, sino cuando las críticas se hacen en forma constructiva, para diferenciarlas de aquellas críticas que se hacen desde el lugar de poder o desde la lucha de poder, donde la crítica está en función de vencer, de mostrarse y ser reconocido en un poder. Acá la crítica constructiva está pensada precisamente por el bien del otro, por el bien de quien quiero y de quien me quiere. Como en las anteriores, buscamos un concomitante corporal y en este caso encontramos que es el cuerpo entero, el encuentro de cuerpo entero con el otro, donde la interacción fundamental de esta esfera del afecto es el abrazo, ya sea real o simbólico. Abrazamos al otro cuando el otro acepta nuestro cuerpo. Abrazamos al otro también con la mirada, abrazamos con los gestos, con un apretón de manos. En este sentido, que el problema de lo afectivo es el problema de la aceptación. Un cuerpo que es aceptado puede permitir que los sentimientos fluyan a lo largo de él sin eludir ninguna parte del cuerpo. Valer para alguien, querer y ser querido, experimentar el encuentro abierto y confiable con el otro. Por eso decimos que el afecto tiene que ver con la franqueza, con la confianza. Y fundamentalmente no se da cuando una relación está en formación, sino justamente empieza a darse en las relaciones ya formadas. Es allí donde el desafío del afecto y la franqueza empieza a darse en los grupos. El ser aceptado no alcanza con ser registrado o ser reconocido. Implica que el otro me quiera y confíe en mí. Implica que yo quiera y confíe en el otro. Siguiendo con la analogía que estábamos haciendo con los juegos de crianza de Daniel Kalmels, encontramos que el grupo, en esta fase de afecto, se transforma en un grupo de sostenimiento. El autor plantea como un tercer miedo básico que tienen los niños durante los primeros años de vida es el miedo a la caída, que solamente se supera si confío en que alguien me va a sostener. En ese sentido hace referencia a los juegos de vértigo, asumir el riesgo de compartir con los otros tanto las experiencias de alegría como las de tristeza. En el ámbito de lo psicológico, encontramos que también, o de los grupos psicológicos, encontramos que aquel grupo que está viviendo por la fase del afecto, que las personas están viviendo por la fase del afecto, permiten que
nuestras tristezas se pongan en juego, se puedan eh, discutir, se puedan hablar, se puedan expresar, así también como nuestras alegrías. Y esos son los grupos que nosotros encontramos mayor cercanía, las personas con que tenemos mayor cercanía y mayor confianza. Para finalizar esta presentación del nivel personal o individual de los procesos grupales, decir que este modelo teórico nos permite comprender cómo transitan las personas dentro de un grupo a través de sus necesidades y deseos, que a su vez tienen su fuente de satisfacción en el encuentro con los demás, precisamente en las propuestas de experiencias grupales que sean significativas para cada una de las personas. Y un poco esto es la finalidad de tratar de integrar y aplicar este modelo teórico a los pequeños grupos en los que podemos percibir y acompañar estas necesidades que tienen cada uno de los sujetos que integran los grupos que podamos estar acompañando u orientando. Como fuentes bibliográficas principales para que saquen sus propias conclusiones, hagan sus propios resúmenes y sus propios cuestionamientos, tienen del libro Todos somos uno de William Shute, el capítulo 3, de López Yarto Elizalde, Dinámica de grupo 50 años después, en el capítulo 13, y como lectura complementaria de Daniel Calmes, Juegos de crianza, el juego corporal en los primeros años de vida. Hasta pronto y nos vemos.